Mirar. Tipo Pachinko 100 de AliExpress. Vamos a testearlo. Si va bien, ya os diré la marca. Pues podemos sacar una lubinita. Estamos en bajamar, así que en menos de media hora va a ser la bajamar. ¡Buah, qué pasada! ¡Qué bien nada, eh! ¡Buah! Es que es una pasada como nada, eh. ¡Qué bien va! Muy, muy bien. Estuvimos probando no hace mucho su hermano mayor, la versión 120, y esta vez traemos la versión 100, tamaño 100 milímetros. Ahí se ve que se mueve, pero deben de ser mujer. Nada, muy bien, apenas hay que hacer movimiento, como veis estoy haciendo toquecitos muy suavecitos y ya viene nadando, lo veis ahí de frente. Mira, apenas estoy dando movimiento y ya viene haciendo el walking the dog. Perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en bajamar y no es el mejor momento para pescar. Estuve en costa, pero había muchísima alga y aire, entonces no se pudo pescar. Y decidí venir a probar el paseante a esta zona. Y nada, ahí hacemos paradita. No lo había probado el tamaño 100 de esta marca. Y me ha gustado, la verdad que sí. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que le echéis un vistazo. Y sinceramente me está gustando mucho. De todos los paseantes de superficie, mira, ya está saltando. Tipo Pachinko es el que más me ha gustado. Mi favorito era de la marca Yonko o Yunku, como le quiera llamar. Sigo diciendo que es buenísimo, por el precio es buenísimo, pero creo que este lo supera. Una que lo tenemos en tamaño 100 y el otro solo está en... Mirad, ¿veis cómo saltan pececitos? En la marca Yonko está en tamaño 120 y este lo tenéis en 100 y en 120 y hasta en 130. Guau, es una pasada, que bien va, ¿eh? Ya os digo, hace un walking the dog muy cerrado, se va deslizando por la superficie fácilmente, mirad, súper rápido, ¿sabes? Hace un walking the dog muy rápido. Mira, por allí se acaba de mover algo, deben de ser mujeres. Esto, que casi llego allí a la boya. Puedes venir recogiendo súper rápido y haciendo el walking the dog te lo hace muy rápido. La verdad que me gusta mucho.
Mirad, tiene ahí contrapeso, no sé si se llega a ver. Mirad, tiene ahí como una bola de tusteno ahí. Y luego lleva ahí como un contrapeso aquí justo en el medio. Es silencioso, no hace demasiado ruido. Allí salta, pero debe ser mujer. Si no, ya... Mira, ahí está saltando, ¿veis cómo salta ahí de frente? Ah, no os dije, es de la marca Wondershot. Lo tenéis en 100, 120 y 130. Yo lo cogí este que es tipo color 500G, es mi favorito. Y ya te digo, va muy bien. Por ejemplo, el Yonko hace mucho más ruido y este es mucho más silencioso. El Yonko cuando vienes recogiendo, viene haciendo ruido y este es silencioso. Obviamente algo de ruido hace, pero muy poco. Lo vais a estar viendo en el canal a partir de ahora, lo voy a estar usando en cada jornada, ya que me ha gustado y puedo coger varios tamaños. En este caso en playa uso el 100. Está la playa toda llena de alga, como veis. Tengo que estar metido hasta las rodillas, porque si no estaría cogiendo alga seguido. Estaría guay en el test pillar ahora una lubina, pero va a ser difícil porque estamos ya casi la bajamar. A ver qué hora es que no veo. Quedan unos 10 minutos más o menos. Ahora ya va a ser difícil. Pero bueno, para testear me sirve. Que tenía ganas de testear el tamaño 100. Nos vamos a mover un poquito. Tiene un lance muy bueno. Para ser un tamaño 100, cuidado, que tiene un lance. Para ser de 100 lanza como puede ser un 120 en otro tamaño de otro tipo de paseante. Como por ejemplo el tipo Cobra de Junhaus. ¡Guau! ¡Qué pasada! Como nada, madre mía. Me encanta. A ver, otro punto importante es que es un poco más caro que otros paseantes que estaba usando tipo Pachinko. Este debe andar sobre los 5 o 6 euros, no recuerdo bien, pero merece muchísimo la pena. Tiene muy buena calidad, ya veis, hace un walking the dog perfecto, súper rápido, enérgico. Si le das velocidad, mirad cómo viene, que es una pasada. Tiene unos triples muy buenos, la verdad que los triples me gustan bastante. A ver, no son los mejores del mundo, pero a ver,
Bueno, a ver, no son los mejores del mundo en el tamaño 100, pero sobrados. De calidad se ve muy bien. Se nota que le pusieron bastante cariño. No se le ve ninguna rebaba ni nada extraño. Ya os digo, no hace ruido. Tiene ahí una bola de tungsteno y luego lleva un contrapeso y ya veis. No sé si se llega a ver bien. Bueno, seguimos. Me gustaría coger una lubina y testear sacando una, pero bueno, este año está siendo difícil. Hace aire, cuando no hace aire algas y se está retrasando mucho para pescar con paseante. Ya veis, voy haciendo toquecitos suaves y va perfecto. No me cansa el brazo, mi caña es una 270, estoy con el carrete 4000 porque vengo de costa, que si te pones con un 3000 o un 2500 incluso os va a ir mucho mejor, pero bueno, hoy me cuadró así. Caña 270, trenzado estoy con un 0,16 y fluorocarbono sigo con un 0,37, ya os digo, vengo de costa. Y puedo usar paseantes perfectamente con este equipo. Ahora falta que entre alguna lubinita. ¡Guau! ¡Qué pasada! Sí, señor. Bueno, gente, en resumen, estuvimos testeando el paseante de superficie de la marca Wondershot. Es tipo pachinko, este es el tamaño 100, color tipo 500G. Y nada, qué decir, a ver, lo tenéis en tamaño 100 milímetros, en 120 y en 130. Este es el 100, también probé el 120, los dos nadan, que es una pasada. Quizás para playa el 100 va mejor, es más fino pescando, con el mar así plato como está ahora. 120 quizás con el mar rizado o así es mejor, para cuando el mar está un poquito más movido. Tiene un lance que me encanta, los triples son bastante buenos, a ver, no son los mejores, pero sí son bastante buenos. Pinchan muy bien, pinchan que es una pasada. Luego trae aquí una bola de tungsteno, que es lo que te ayuda al lance. Luego tiene aquí un contrapeso. Es silencioso, no hace ruido, no es como el Yonko, que es uno de mis favoritos, que es el que usaba antes, que ese sí que venía haciendo ruido. Este es más silencioso, este no hace ruido. Diferencias con el Yonko. Quizás este es ligeramente mejor en varios aspectos. En calidad, el Wondershot y el Yonko son muy parecidos. En triples me gustan más estos. Este es el de 100, son bastante resistentes. El de 120 son aún más fuertes. El Yonko peca mucho de triples, no me convencen los que tiene. Es el único defecto que le veo. El lance, los dos van idénticos. En natación prácticamente también, quizás ligeramente nada mejor el Wondershot. Lo noto más fino, que con menos movimiento, ¿sabes? Con menos toque de muñeca, ya te viene haciendo el walking the dog, cosa que con el Yonko tienes que venir trabajándote mucho más el movimiento, marcando más el movimiento para que lo haga, y este con pequeños toques ya te lo va haciendo.
pero ya os digo, son muy parecidos. Pero este, sinceramente, el Wondershot me gusta más. Y poco más que decir, te sirve, ya veis, mira, allí acaba de saltar. ¿Veis cómo está saltando allí de frente? No sé si se llegó a ver. Te sirve para playa, ría, rompiente, espigón, lo que quieras. Tamaño 100 para playa, rías, etcétera. 120 también para playa, rompiente, etcétera. Cuesta entre unos 6 euros, creo recordar, más o menos, según ofertas y así. Y nada, calidad-precio, sinceramente me ha gustado, y a partir de ahora, en todas nuestras jornadas de pesca de paseante, es el que vamos a usar y vamos a testear hasta que saquemos alguna lubina y así demostrar que es efectivo. Hoy no tuvimos suerte, mira, ahí acaba de saltar otra, un mugel supongo. Hoy no tuvimos suerte, pero os aseguro que este verano vamos a sacar varias lubinas con este paseante. Y nada más, gente, os dejo en la descripción del vídeo el enlace para que le echéis un vistazo en AliExpress. Y nada más, recordar visitar spinningbarato.com, ya sabéis, donde tenéis los mejores señuelos de AliExpress para pescar spinning. Y nada más, yo soy Capotazo Gallego y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.